Nos acompaña ya en nuestro plató José María Bellido, alcalde de la ciudad de Córdoba, y con él tenemos que hablar de temas muy interesantes y además que concierne a todos los ciudadanos. José María, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Como siempre, muchas gracias, me alegro de volver a estar aquí. Su plató, antes como tertuliano, ahora ya como alcalde, han cambiado las tornas. Me trae muy buenos recuerdos, a ver si podemos prodigarnos más. Que me gusta Vamos a ver, pues nada, nosotros encantados de que nos acompañe y en este caso pues de hablar de un inicio de curso, podemos decir, un inicio de año que se presenta bastante complicado. ¿Qué proyectos hay para la ciudad de Córdoba? Vamos a centrarnos en los 3 primeros meses, en este primer trimestre. ¿Qué vamos a notar diferente en Córdoba? ¿Cómo se va a trabajar en pro de la ciudadanía y sobre todo en pro de una ciudad que necesita muchas cosas, José María? Bueno, lo primero, y tengo que empezar por ahí, la situación sanitaria. Es decir, esto, si algo hemos aprendido en el 2020 en el ir al día a día, y estamos en una situación que está complicándose cada día. En la ciudad de Córdoba, no a los niveles del resto de la provincia y de otras provincias hermanas, pero sí sigue subiendo. O sea, hoy, por ejemplo, para que tengáis el último dato, hoy mismo hay 72 contagios nuevos en la ciudad. Estamos lejos de los momentos punta, que fue a 1 de noviembre, que llegamos a tener 200 casos. Y eso nos tiene que hacer 2 reflexiones distintas. Una primera, la Navidad ha pasado, se han relajado medidas, suben los contagios, pero es verdad que en Córdoba han subido menos. O sea, yo quiero agradecer a los cordobeses que es verdad que al principio hubo alguna polémica, que se desató, se tomaron medidas de control, se autoconcienció cada ciudadano y se nota actualmente. Y la segunda, que no podemos bajar la guardia, porque está subiendo en Córdoba, ha subido mucho más en otros municipios y eso nos tiene que hacer estar muy en guardia ante esta situación que tenemos. Con lo cual, lo primero de todo, de esos proyectos que me decía, es superar esta tercera ola. O sea, como no superemos la ola, lo que van a venir son nuevas medidas restrictivas, más cierre de horarios, más limitaciones de movilidad, y eso echa por tierra cualquier otra cuestión. Con lo cual, eso sumado a la pérdida de vidas humanas que se pueden dar, pues nos tiene que llevar a que lo primero que nos tomemos todos en serio esta situación. Y luego, proyectos a corto plazo. Córdoba tiene un reto ilusionante que es la base logística militar. Y estamos trabajando, preparando un gran dossier de la mano de la universidad, de la mano de los empresarios, sindicatos, de todos los grupos políticos a los que vamos a convocar mañana mismo en la Comisión de Presidencia, quiero verlo, para que Córdoba aspire a ser esa gran sede logística en toda España del Ejército de Tierra. Creo que lo merecemos, que tenemos una ciudad que tiene un posicionamiento, pero no solo eso, sino una tradición de tener bases militares en Córdoba que nos hace poder aspirar. Y ese es el gran proyecto de ciudad, no te diría de estos 3 meses, sino de décadas. Y tenemos que pelearlo, es muy complicado, no hay que generar falsas expectativas, hay otras ciudades que compiten y son muy fuertes. Toledo es una ciudad que está compitiendo con mucha fuerza, ciudades hermanas como Jaén. Entonces la competencia va a ser dura, la rivalidad es tremenda, pero tenemos que pelearlo, no podemos arrojar la toalla. Y luego estamos ya inmersos en el proceso de aprobación de presupuestos, que al final es lo que hace que todo pueda salir adelante. A destacar, yo que te destacaría de lo que vienen los presupuestos, y en los últimos meses insisto mucho, el gran anillo verde de la ciudad. Yo creo que también hay algo que hemos aprendido de este último año, que es cuidar la salud, cuidar la ciudad, cuidar los espacios públicos, y nosotros tenemos que culminar esa gran red de parques que tenía la ciudad ya diseñada en el Plan General de Ordenación Urbana, desde Levante hasta, para entendernos, la ronda de Poniente. Hay una gran ronda de parques, un anillo verde, que es a mí el proyecto que más me ilusiona de estos próximos meses, una vez que tengamos aprobados los presupuestos. ¿Cómo se le explican los presupuestos, hablando de ellos, ya que usted los ha introducido también en esta entrevista, en esta charla? ¿Cómo se le explican a un ciudadano de a pie que tiene, pues por ejemplo, como antes hemos visto con nuestra compañera Ana Espino, que levantar una ventana, una persiana, un autónomo, todos los días luchar por ese puesto de trabajo con una situación de COVID como la que hay actualmente y con unas medidas tan duras como las que hay ahora mismo para todas aquellas personas que dependen de sí mismas y no de una empresa, sino que tienen la suya propia? ¿Cómo se le explican esos presupuestos a una persona así, para que los entienda y para que tenga una luz de esperanza en este momento? Claro, totalmente de acuerdo. Pues se explican diciendo que han cambiado las prioridades de la ciudad y evidentemente de las políticas que se reflejan en los presupuestos. Nosotros todos, cuando digo nosotros hablo de todos los ciudadanos, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, cada uno individualmente, y al ayuntamiento que nos toca hacer en ese esfuerzo, estar a la altura, dando entre otras cosas los recursos que se necesitan. Este año los presupuestos son complicados. ¿Por qué? Porque esa misma situación afecta a que los ingresos bajan y estamos haciendo mucho esfuerzo para que no se note esa bajada de ingresos en políticas públicas, aumentando la inversión con préstamos. ¿Qué prioridades cambian? Nosotros vamos a dedicar al final, entre los presupuestos, los remanentes, 8 millones de euros en ayudas a empresas, 3 millones y medio que ya prácticamente están todos pagados desde el INDEC y 4 millones y medio
que creo que somos de las únicas ciudades de España que han sacado una cuantía de ese monto para ayudar a pequeños empresarios, autónomos, medianos empresarios, para que a partir del 15 de febrero puedan pedirse y para que a partir de abril se puedan conceder esas ayudas. ¿Para qué? Para mantener el empleo. Al final son ayudas a empresas, son ayudas a emprendedores, pero se benefician también muchos trabajadores que gracias a esa ayuda van a ver cómo su empresa puede mantener su puesto de trabajo. Segunda prioridad, el atender a los que desgraciadamente ya vamos tarde, es decir, aquellos que ya no hay solución, empresas que ya han cerrado, trabajadores que se han quedado en el desempleo, familias que ya están pasándolo mal para llegar a final de mes porque ni tienen empleo ni llega el ingreso mínimo vital, pues vamos a dotar mucho más el presupuesto de servicios sociales, que ronda también, insisto, entre remanentes, presupuestos, un aumento de otros 8 millones de euros aproximadamente para servicios sociales, para dar ayudas que van desde pagar la luz de quien no tiene para pagarla hasta incluso pagar alimentos a quien no tiene para pagar alimentos. Yo te diría que esos son los nuevos ejes en esta época COVID de los presupuestos. Y luego el tercer eje es la reactivación económica. Es decir, tenemos que tirar del carro. Esta vez, a diferencia, en el 2011, como todo el mundo sabe, yo era el delegado de Hacienda. Nos encontramos una ciudad arruinada. Ya no solo una crisis, sino que el ayuntamiento no tiraba. Ahora no estamos en esa situación. El ayuntamiento, afortunadamente, tiene una situación, no digamos que no somos ricos, pero está saneada. Eso nos permite invertir este año 25 millones de euros nuevos en proyectos de ciudad. Desde obras en los barrios, hasta terminar el centro de ferias, hasta el anillo de parques verdes que te he dicho, hasta instalaciones deportivas aquí cerca, Polideportivo de la Juventud, San Eulogio. En fin, en definitiva, tirar del carro de la inversión, porque eso también genera riqueza y genera empleo. Y a diferencia del 2011, esta vez el ayuntamiento puede ayudar a salir de esta crisis. Y esas son las tres grandes políticas de estos presupuestos: reactivar la empresa, cuidar a la familia y a las personas y reactivar la economía de la ciudad. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Ya, de inmediato. Estamos cerrando con Ciudadanos ya los últimos flecos entre socios. El delegado de Hacienda tiene ya el proyecto preparado y yo te diría que si no es este viernes va a ser el lunes cuando ya tengamos el primer proyecto de presupuesto, con lo cual ya, de inmediato. O sea que lo podemos apuntar ya en la agenda, ¿no? Sí, eso está ya. Queda cierta tranquilidad también. Nosotros además, tengo que decirlo, nosotros esperamos hasta final de año sin aprobarlos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no va en los presupuestos, que es el dinero que nos tiene que dar el Estado, que a las comunidades autónomas le ha dado 8.000 millones de euros y al ayuntamiento nos ha dado 0. Hay una petición de todos los ayuntamientos de España que estamos en la FEN de que nos den 3.000 millones de euros. Y yo esperé hasta el último día del año por ver si llegaba. No ha llegado, ya no podemos retrasar más la aprobación de los presupuestos, pero eso sí, vamos a seguir reclamando que vengan y si vienen los incorporaremos, porque con 30 millones de euros, ayer estaba con la Asociación de Hoteleros de Córdoba. Los hoteles, como todo el mundo puede imaginar, no hay actividad, porque básicamente no se puede viajar, incluso los viajes de negocio están muy limitados. Ellos pagan un IBI aproximadamente de entre 1,5 millones y 2 millones de euros al año, que puede parecer injusto que lo tengan que seguir pagando. Si nosotros tuviéramos ese dinero, esos 30 millones de euros, pues por ejemplo podríamos rescatar al sector turístico, dándole por lo menos ayudas por ese montante mínimo de lo que están pagando en impuestos. Pero claro, mientras que no vengan ayudas extraordinarias, pues hay otro tipo de actuaciones extraordinarias que nos gustaría hacer, que no llegamos. Tenemos que hablar también, cambiando un poquito de tema, porque sabemos que el tiempo es limitado, nos encantaría estar con usted toda la mañana, pero tenemos que ir avanzando. Seguiríamos hablando de presupuestos, pero como digo, hay que sacar otros temas también para hablar con usted de ellos. Por ejemplo, el tema del caballo, que en Córdoba pues también es uno de los baluartes importantísimos que tenemos, tanto en economía como en turismo, y tenemos ahí pues un pequeño problema, podemos decir, que va a ocurrir con la construcción de ese museo, construcción sí, construcción no, en la zona de Caballerizas Reales. ¿Qué está ocurriendo con este tema? Yo creo que tenemos que elevar la altura de mira, lo digo de verdad. Vamos a ver, Caballerizas Reales ahora mismo no es de los cordobeses, es del Ministerio de Defensa. Y vamos a ir por partes. Lo primero, se va a resolver esa cesión, que es lo más importante de todo. Esta misma semana tenemos una nueva reunión con Defensa, creo que va a ser para que acepten la propuesta que le hemos hecho de inicio de expediente, y una vez que iniciemos el expediente de expropiación, lo primero es la ocupación del bien, y ya podremos disponer de ese edificio para todos los cordobeses. Aunque la expropiación luego se alargue en el tiempo, ya tendremos el uso del edificio. Importantísimo. Segundo, hay una cosa que nadie discute, que es que el edificio se le va a ceder, yo te diría que en un porcentaje al 95% a Córdoba Ecuestre. ¿Por qué? Porque es donde los cordobeses decidimos hace décadas que íbamos a instrumentalizar el mundo del caballo. Están una inmensa mayoría o gran parte de las asociaciones que tienen que ver con el mundo del caballo. Está el Ayuntamiento de Córdoba, que es socio, está la Confederación de Empresarios, que es socia, y en definitiva es la representación institucional del mundo del caballo en Córdoba.
llevan décadas haciendo un espectáculo maravilloso que queremos que tenga continuidad. Y tienen un proyecto que es el Centro Internacional del Caballo, para el que le queremos ceder, una vez que sea nuestro, Caballeriza, y ellos pueden desarrollarlo. En ese proyecto, ya en la planta de arriba de Caballeriza, se contemplaba una sala de exposiciones, una sala cultural, una sala museística. Y es lo que queremos hacer. Y lo queremos hacer con una ventaja añadida, que es atrayendo a un gran museo, o un museo con unos fondos importantes, a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué allí? Porque para atraer a este tipo de museos tenemos que darle escenarios que sean apetecibles. Sí. El resto del edificio, salvo esa sala, va a ir destinado al Centro del Caballo, y yo creo que caben perfectamente las propuestas que han dicho algunos de un centro de documentación, una biblioteca. Tienen miles de metros cuadrados para desarrollarlo. Nosotros no tenemos un espacio a la altura de la que merecen esos museos en la ciudad para poner a disposición de inmediato que no sea ese. ¿Qué vamos a hacer? Reunirnos con quien tiene la representación, con Córdoba Ecuestre, con el mundo de la cultura y con los que están interesados en promover este proyecto, con la Confederación de Empresarios para representar el sector turístico, y estoy convencido que va a llegar a un acuerdo. Y yo creo que esta ciudad, por eso digo de elevar la altura de mira, tenemos que pensar que esos dos proyectos van a beneficiarse el uno del otro. Es decir, yo he estado, por ejemplo, en Viena. En Viena hay una red de palacios fantástica. Estuve el año pasado, evidentemente, no, el año pasado, no, hace ya 2 años, el año pasado era muy complicado viajar. Y en esos espacios de esos antiguos palacios del Imperio Austriaco conviven distintos tipos de museos, distintos tipos de exposiciones y distintos tipos de actividades. Y eso es lo que también te da riqueza, es decir, visitas un gran palacio con una gran arquitectura, tienes igual un museo de arte que una exposición precisamente a lo mejor de caballos o de carruajes, y eso atrae visitantes para las dos partes. Yo creo que es lo que hay que mirar, y no querer disponer de un espacio de forma egoísta solo para un determinado uso que tampoco está muy definido, cuando además es complementario uno con otro y está dentro de lo que la propia Córdoba Ecuestre planeaba en esa sala, que era una gran sala museística. Yo creo que son buenas noticias y tenemos que evitar que esta ciudad, si quiere avanzar y no hacer que huyan quienes quieren venir aquí a poner un museo, deberíamos todos darle la bienvenida y no empezar a poner chinita en el camino. ¿Es fácil avanzar? No sé cómo lo veía usted desde la oposición y cómo lo ve ahora. Es complicado. Hombre, la situación de ahora tampoco era la de hace 2 años, porque el COVID lo ha complicado todo hasta el extremo. Pero lo que no podemos es arrojar la toalla ni renunciar. Y es verdad que yo decía también una cosa, yo decía, voy a arriesgar y prefiero equivocarme que no hacer nada. Y este es un ejemplo de eso. Es decir, lo fácil es no hacer nada, dejar que Caballeriza siguiera, como lleva los últimos 20 años, no complicarme la vida con defensa, no buscar un proyecto de museo. Pero me parece que eso no es lo que la ciudad requiere ni lo que la ciudad me paga, francamente. Yo cobro del sueldo de todos los cordobeses. Yo creo que es mejor arriesgar y tratar de llegar a un acuerdo con defensa y cedérselo a Córdoba Ecuestre, y que haya un proyecto como el Centro Internacional del Caballo. Y si puedo traerme un museo, mejor. Que hay algunos que no les gusta, que tiene rechazo, es normal. Si no hiciera nada no tendría rechazo, porque cuando uno no actúa, eso genera a veces meteduras de pata y equivocaciones, es cierto, pero la ciudad avanza. Y eso es lo que tú me preguntabas y es lo que yo quiero. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Con qué Córdoba se ha encontrado? Yo me encontré con una Córdoba que estaba ilusionada. Una Córdoba que además estaba creciendo en empleo, en economía, y una Córdoba que tenía un pulso vital importante para crecer, y un gobierno con muchos proyectos. Y luego, desgraciadamente, nos encontramos por el camino con un virus que ha hecho replantear todo, eso es cierto. Ha partido de la vida. Ha partido todo, igual que en la de cada uno de nosotros y nuestra familia, que lo notamos en nuestro día a día. Pues la ciudad igual. Hay proyectos de ciudad que eran privados que se han caído, como aquí al lado había una inversión en el Cordel de Écija para un centro comercial de 200 millones de euros. Pues esos inversores ya no es que no quieran, es que no pueden. Y luego, como te decía, nosotros hemos tenido que cambiar el paso, hemos tenido que atender una urgencia social hasta límites que nadie podía imaginarse. Hemos tenido que sacar unas ayudas económicas para empresas que son de un montante desconocido, porque es lo que hace necesario el momento. Y hemos tenido que adaptar proyectos que tenemos que cuidar mucho qué proyectos desarrollar, porque tienen que tener un valor estratégico importante para la ciudad. Es decir, no es tirar el dinero. Nosotros tenemos que hacer inversiones. Si terminamos el centro de ferias, ¿por qué es? Porque buscamos que luego haya un aumento del turismo de negocio, para esos hoteles que ahora están cerrados, que tengan más pernoctaciones, para esos hosteleros que ahora están pasándolas muy mal, que tengan más clientela. Si hacemos las zonas verdes, ¿por qué es? Porque todos nos hemos dado cuenta que necesitamos que la ciudad crezca, pero que todos podamos vivir bien en ella, y necesitamos espacios abiertos. Si buscamos un museo en Caballeriza, es para atraer visitantes, en definitiva. Nos ha hecho, no es que antes lo hiciéramos de forma irresponsable, pero todavía medir más en qué gastamos el dinero. Lo que se hace y cómo se hace. Claro.
¿Córdoba está preparada para superar el COVID? Bueno, te decía al principio, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Es decir, y yo creo que también forma parte de ese carácter que tenemos los cordobeses de responsabilidad. Al final, en el global de estos 10 meses que llevamos ya, Córdoba, en la parte sanitaria, seguimos siendo de las ciudades que tienen uno de los índices más bajos de contagio y de letalidad. Son muchos los cordobeses que han muerto, uno ya hubiera sido demasiado, pero es incomparable con otras ciudades. Y en eso pues tenemos que considerarnos, dentro de esta terrible situación, algo afortunados. Y luego en la parte económica yo creo que vamos a volver con fuerza. Córdoba, el New York Times ha dicho hace 3 días que es uno de los 52 lugares a visitar en el mundo. Eso que puede parecer anecdótico, no lo es. Eso nos pone en todo el escaparate mundial y sobre todo nos hace recuperar ese orgullo de ciudad que a veces miramos con envidia a otras ciudades cuando no sabemos lo que tenemos. Y yo creo que cuando esto pase, esas menciones, el tener 4 patrimonios de la humanidad, va a hacer que Córdoba vuelva a ser una de las ciudades más visitadas y estamos preparándonos para eso. Y cuando se abrió un poquito la mano, que fue en el Puente del Pilar, las calles estaban abarrotadas, ¿no? Entonces yo creo que Córdoba va a volver con fuerza en el turismo. Tenemos un sector agroalimentario que esta crisis la está llevando fenomenal, que es una potencialidad, y luego hay proyectos logísticos importantes como el que te he dicho y los que tiene Junta de Andalucía, que creo que nos van a ayudar a superar esta situación en la parte económica, que ahora mismo es la secundaria, pero que tiene que volver. Volvemos a hablar de sanidad. Comenzaba usted esta entrevista hablando precisamente del ámbito sanitario. ¿El programa de vacunación puede darnos cierta tranquilidad a los cordobeses? Hoy hemos tenido una reunión del Comité de Emergencia de la provincia y, entre otras cosas, hemos hablado del calendario de vacunación y, sin desvelar ningún secreto de lo que ahí se ha tratado, hay una reflexión común. Las vacunas tienen que acelerarse el ritmo de llegada de las vacunas, porque hoy han llegado, el otro día llegaron a Vitoria, con todo el temporal, 350.000 vacunas. Ese es el número de vacunas que tendrían que ponerse a diario en España si quisiéramos llegar en junio con un 70% de la población vacunada, con lo cual el ritmo de las que llegan es insuficiente. Y luego se están haciendo esfuerzos también para que las que lleguen se vayan poniendo rápido. Y Andalucía va en el pelotón de los destacados, no voy a decir el más destacado, pero vamos en el pelotón de los que van bien. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tienen que hacer las administraciones, y luego a los ciudadanos decirles que no tengan miedo. Es decir, ya hay un número suficiente puesto de vacunas y de personas vacunadas, y no hay noticias que hubieran sido inmediatamente, imagínate, una reacción adversa hubiera ocupado un lugar destacadísimo en todos los informativos. No las hay, no está viéndolas. Yo creo que esa es nuestra única salida de esta crisis. Yo lo que animo a la población es a que cuando llegue su turno, que vayan y que vayan con ánimo y que den ejemplo, porque eso es lo que nos va a hacer salir de esta terrible situación que estamos viviendo. ¿Hay luz al final del túnel? Sí. ¿Qué mensaje lanza el alcalde de Córdoba a los cordobeses? Yo lo que les digo a los cordobeses es, primero, que gracias, porque en términos generales se están comportando de una forma ejemplar, están demostrando su civismo y su responsabilidad, y que ya queda menos. Ya mismo llegará el mes de marzo, y el mes de marzo, que se cumplirá un año de este año, será mejor que el mes de marzo del año pasado, y abril será mejor que el del año pasado, y mayo será mejor que el del año pasado. Iremos viendo cómo esto poco a poco va evolucionando gracias a la vacuna. Y que sepan que van a tener a un alcalde, a un ayuntamiento, a un gobierno local volcado en superar la situación sanitaria, trabajando día y noche, y sobre todo con proyectos de futuro para que esta ciudad, como decíamos antes de esta situación, esté donde se merece. Esto es un bache en el camino, un bache muy gordo, no vamos a quitarle importancia, por supuesto, es tremendo, pero se va a superar y vamos a volver con fuerza. Para terminar, José María, también tenemos que hablar de la Semana Santa, porque estamos pendientes de que mañana ya de manera oficial se dé por cancelada la Semana Santa. No habrá procesiones, pero sí que desde la agrupación de cofradías ya se está trabajando para tener un plan B y que podamos disfrutar, entre comillas, pues de lo que cada hermandad pueda ofrecer. Bueno, enlaza con alguna de las cosas que te he dicho. O sea, yo creo que tenemos que sobreponernos a esta situación, es decir, yo creo que todos sabemos que la decisión va a ser que no haya procesiones, es algo bastante evidente, y mañana se hará oficial, como tú has dicho, una buena expresión. Pero no debemos dejar de tratar de celebrar nuestras tradiciones, y puede haber alternativas seguras. Y creo que la agrupación de cofradías, la diócesis y la Consejería de Salud mañana, más que ya tratar sobre si se va a hacer o no, lo que van a analizar esas alternativas. Puede haber celebraciones seguras en los templos, en las catedrales, hablo en general porque no solo Córdoba, y que nos permitan pues tener Semana Santa. Yo lo veo al revés. Imaginemos que en esa época, ahora mismo hay comercios abiertos, cafeterías abiertas, restaurantes abiertos, vamos a trabajar.
yo creo que en esa época vamos a estar mejor que ahora. Sí. Tampoco tendría mucho sentido que toda la actividad fuera prácticamente normal, con limitaciones, pero con todo abierto, Sí. y no hubiera la más mínima celebración de la Semana Santa. Es decir, tenemos que adaptarnos, tiene que ser segura, pero igual que son seguras las cafeterías, los restaurantes, los comercios, los trabajos, y celebrarlo, y no tirar la toalla. Y luego vendrán otras celebraciones en la ciudad, cruces, patios, lo más complicado es la feria, porque eso sí es... ¿Hay plan B ya para el Mayo cordobés? Yo creo que vamos a poder salvar gran parte de las festividades, fundamentalmente las que permiten un control de aforo. Las cruces y los patios se está trabajando para tener una celebración distinta, pero tener celebración. Y lo que sí es cierto, que me parece muy arriesgado, es la feria. Es decir, en la feria nos juntamos 1 millón de personas en el recinto ferial, dentro de las casetas, pues todos sabemos el ambiente que vivimos, que nos gusta mucho, a mí el primero, pero este no es el año, y seguramente haya que esperar un año más para... ya no te digo dar un paso atrás, un error en la feria con la cantidad de personas que se forman no es un paso atrás, es volver a la casilla de salida. Y yo creo que no podemos permitirnos esos riesgos. Y ahora ya sí, para terminar, de verdad, 2021 puede ser otro año perdido o no, o puede ser un año en el que aprendamos. Yo creo que 2021 va a ser un año que va a ir mejorando y que seguramente cuando llegue el verano tengamos una situación bastante mejorada a la de ahora y de casi normalidad, y que en el otoño prácticamente tengamos una situación que hayamos superado la parte grave de esta crisis, no voy a decir la crisis entera, sino la parte grave, con lo cual yo lo veo con optimismo. Yo lo veo, si el 2020 ha sido subir la montaña, estamos ya terminando de llegar a la cumbre y pronto empezaremos un descenso que nos hará a todos dar pedales con más velocidad, y eso es como creo que debemos afrontar este año. Pues esperemos que sea así. José María Bellido, muchísimas gracias por estar con Amparo, nosotros. Queda trabajo por delante para realizar desde el consistorio y nada, los cordobeses estamos también en sus manos, así que hay que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad.